والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah misericordioso y clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Bahjatul Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, escrito por el imam el Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Y estamos usando con el comentario de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, estamos usando también el comentario de Sheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Naam. Llegamos, alhamdulillah, al hadith 70. Al hadith 70, walhamdulillah. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah empieza y dice: al hadith al-70 an Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا أقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب أو كحسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. نعم، que الشيخ عبد الرحمن al-Sa'di rahimahullah ta'ala dijo el hadith 70. El hadith 70. Según narró Abu Dharr al-Ghafari radiyallahu ta'ala anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: oh Abu Dharr, no hay intelecto como la reflexión, ni piedad como la moderación, ni nobleza como el buen carácter. Reportado en Shu'b al-Iman del Imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala. Pero Sheikh al-Albani rahimahullah, el imam fil hadith en nuestro tiempo, ha mencionado que este hadith es da'if. Está reportado en el Sunan Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Igual está reportado en el Sahih de Ibn Habban y el Mu'jam al-Kabir del Imam al-Tabarani wal Bayhaqi fi Shu'b al-Iman. Y Sheikh al-Albani, aquí en la nota de pie menciona وضعفه al-Albani fi da'ifa, silsila da'ifa. Entonces Sheikh al-Albani ha declarado o calificado este hadith como da'if, débil. Pero como hemos mencionado, ya Juan barakallahu fikum, los imams de la sunna por varias razones han puesto en sus colecciones de hadith, específicamente los cortos, por una razón u otra. Como se ha mencionado, los imams del hadith, los sabios de hadith han mencionado que un hadith débil se puede usar siempre y cuando no se usa, siempre y cuando la debilidad de ese hadith no es algo severo. Segundo, cuando el hadith no se usa para establecer algo que opone la sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, o establecer un principio o un juicio.
Así que igualmente de las condiciones de usar un hadith débil es mencionar que es débil. ¿No? Entonces aquí por eso mencionamos que Sheikh al-Albani ha mencionado que es débil. ¿No? El imam o Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala menciona este hadith contiene 3 afirmaciones, cada una con un profundo conocimiento. Es decir, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó 3 cosas en esta narración que está atribuido al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pues se menciona 3 afirmaciones, cada una con un profundo conocimiento. La primera, explica el intelecto, sus afectos y sus señales. El intelecto, yani el intelecto alabado en el Corán y la Sunna, es un poder y una bendición que Allah da a sus siervos, a quien Él quiere. Mediante Él uno comprende las cosas beneficiosas, uno puede tener conocimiento, mantener conocimiento y entendimiento, y se abstiene de acciones que dañan, acciones reprobables, ¿no? Dice el Sheikh, es esencial para la humanidad, pues el intelecto. Uno no puede prescindir de él en ningún asunto religioso o mundano, ¿no? Es completamente necesario, ¿no? El Sheikh menciona y dice, mediante él uno reconoce lo que es beneficioso y el camino hacia ello, aquello que es beneficioso, y reconoce lo que daña, lo que es malo y lo que daña, y cómo evitarlo, ¿no? El Sheikh menciona y dice, el intelecto se conoce por sus efectos. El intelecto se conoce por sus efectos. No. El Sheikh menciona y dice que perdón, que entonces aquí dice el Sheikh, entonces فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث آثاره طيبة فقال لا أقل كالتدبير. ¿No? Que dice entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó en este hadith sus buenos efectos y dijo, la primera cosa que mencionó, no hay intelecto como la reflexión, ¿no? Es decir, la reflexión por parte del siervo de sus asuntos religiosos o sus asuntos mundanos, ¿no? Su reflexión en los asuntos de su religión, ¿no? Consiste en esforzarse por comprender el camino recto, el carácter, la guía, la conducta del profeta sallallahu alaihi wasallam, y luego esforzarse por seguirlo de manera regular o constante. Y esto es algo importante, Juan, que el intelecto y la reflexión debe guiar la persona a esto, al camino recto, a la creencia correcta, a la metodología correcta, ¿no? Al comportamiento correcto, al carácter correcto, la guía del din de Allah, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? El camino de los justos, de los piadosos, de los sahaba, de los tabi'in, de los imams del din, ¿no? El intelecto y la reflexión debe guiar la persona, debe llevar la persona a esto, por primeramente entenderlo y mantenerlo como conocimiento para guiarse, ¿no? Entonces, así dice el Sheikh, como
dice el Sheikh, como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا. ¿No? Y aquí es busca ayuda por la mañana, por la tarde y un poco por la noche. Y sé moderado y alcanzarás tu meta. ¿No? Perdón. Entonces, el Sheikh dice, se ha presentado la explicación de este hadith y el camino al que nos guió, es decir, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y que es un camino fácil, como dice el Sheikh, es un camino fácil que conduce a Allah y a su morada de honor con facilidad, y la persona lo hace feliz y cómodo, sin ningún problema, y que no priva al siervo de ninguna de sus comodidades ni asuntos mundanos, sino que por el contrario, dice el Sheikh, y a mí lo opuesto, el siervo puede obtener obtener con él ambos beneficios y alcanzar las dos felicidades y la buena vida, ¿no? Entonces, el Sheikh está hablando de los asuntos del din y de dunya. Está hablando de los asuntos del din y de dunya, ¿no? Subhanallah. El Sheikh dice, فما تدبر أحوال دينية بهذا الميزان الشرعي, cuando reflexiona sus asuntos religiosos de acuerdo con esta balanza o esta norma legal, su religión y intelecto se perfeccionan, porque lo que se exige del intelecto es que conduzca a su dueño a buenos resultados por el camino más cercano y fácil, el camino recto. El camino recto. وأما تدبير المعاش, y en cuanto a la reflexión de la vida, o cómo obtener o sobrevivir en la vida, la persona sabia busca el sustento de la manera que le resulte más beneficiosa y ventajosa para alcanzar su objetivo, dice el Sheikh. Es la persona sabia, usa su intelecto y su reflexión en cómo hacerlo, y no se aventura a ciegas en los medios sin estar estable, o sea, no nomás se avienta a algo sin pensarlo o reflexionar en ello. O sea, una persona sabia. Más bien, dice el Sheikh, si ve un medio que le abre las puertas al sustento, debe aferrarse a él. El Sheikh menciona, debe aferrarse a él, siempre y cuando ese sustento pues viene por medios lícitos, ¿no? Y no ilícitos. Preservar y ser moderado en su búsqueda, pues en ello reside una bendición probada, ¿no? Algo que Allah subhanahu wa ta'ala hemos visto que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto bendiciones grandes en el sustento de una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que se prepara, una persona que depende en Allah subhanahu wa ta'ala, una persona que tiene esa creencia de que el sustento viene de Allah subhanahu wa ta'ala y se esfuerza en ello buscando el sustento con la esperanza de que Allah subhanahu wa ta'ala le va a ayudar y le va a apoyar en eso, y vemos que Allah le da bendiciones en su sustento y recibe mucho, o recibe más de lo que pensó.
Y algunos que solo reciben poco, Allah pone baraka en su sustento, que es poco, para les rinde para cubrir lo necesario. El Sheikh dice, luego adopta otro enfoque, que consiste en administrar sus finanzas con prudencia, evitando gastar en cosas prohibidas o inútiles, dice el Sheikh, o sea, mal gasto, y alejándose de la extravagancia, o sea, alejándose de exagerar en sus gastos y en cómo gasta su dinero, ¿no? En gastos permitidos, o, dice el Sheikh, o de la tacañería también, o sea, debe alejarse de los dos extremos, ¿no? No debe ser tacaño ni debe ser exagerado en sus gastos, no. El criterio, dice el Sheikh, para esto es el elogio de Allah a los justos, lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado a los buenos, a los piadosos, y dice وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. ¿No? Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y aquellos que al gastar no son ni extravagantes ni tacaños, sino que mantienen una conducta moderada entre esos extremos. No. El Sheikh dice, o sigue el Sheikh rahimahullah ta'ala, y vemos a Juan lo que el Sheikh está diciendo, pues que el intelecto de la persona, el intelecto sano, ¿no? La mente sana de la persona lo hace reflexionar, y es de lo más grande del intelecto, que le ayuda a reflexionar, como él menciona el hadith, que no hay intelecto, yani la aqla كتدبير, ¿no? Que no hay intelecto como la reflexión. Entonces está hablando el Sheikh que el intelecto ayuda a la persona a reflexionar en todos sus asuntos, en los asuntos del din y en los asuntos de la dunya. Y el Sheikh está mencionando ambos, ¿no? Claro que los asuntos del din, pues sabemos que son de lo más importante, porque hace a la persona exitosa en esta vida y en la próxima, ¿no? Y eso es algo que es muy importante entender, ya Juan, de que la persona debe de hacer en su vida cada día, reflexionar en su din, ¿no? En seguir el din de Allah subhanahu wa ta'ala, aprenderlo, entenderlo, aplicarlo, obrar con ello y llamar a ello, defenderlo. ¿No? Eso es del éxito del siervo en esta dunya y en la ákhira. El Sheikh sigue y menciona, y dice el Sheikh, فحسن التدبير في كسب dice فحسن التدبير في كسب الأرزاق, una buena reflexión para ganarse la vida y ganar ese sustento, ¿no? Una buena reflexión del gasto, dice cómo administrarlo, el gasto, la riqueza, el dinero, la conservación y asuntos relacionados a esto, dice el Sheikh, son prueba de la perfección intelectual. Y es una prueba de la perfección del intelecto, la prudencia y la sabiduría de una persona. Dice el Sheikh rahimahullah, lo contrario es prueba de su falta de intelecto y
corrupción mental. Subhanallah. Entonces, lo contrario de esto, lo que está diciendo el Sheikh, que la persona no hace estas cosas, no cumple con estas cosas, y no reflexiona en estas cosas, y no hace para administrar estas cosas, pues, dice el Sheikh, es prueba de su falta de intelecto o de corrupción mental, ¿no? Y esto es algo, subhanallah, como lo menciona el Sheikh, bien profundo, ¿no? La segunda frase que se menciona en este hadith, no hay piedad como moderación, yani wala wara kal kaf, ¿no? Esta es una definición, dice el Sheikh, definición amplia de piedad, de rectitud, de justicia, tal como la explicó el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dice el Sheikh, la verdadera piedad consiste en refrenar el corazón, refrenar la lengua, refrenar todas los miembros del cuerpo o las extremidades de aquello que es prohibido o aquello que es dañino, ¿no? Dice el Sheikh, por lo tanto, todo lo que los sabios han dicho al explicar la piedad se reduce en esta última instancia a este significado claro y completo, dice el Sheikh, ¿no? فمن حفظ قلبه عن شكوك والشبهات وعن شهوات المحرمة والغل والحقد وعن سائر المساوئ الأخلاق وحفظ لسانه عن غيبة والنميمة والكذب والشتم وعن كل إثم وأذى وكلام محرم يعني dice el Sheikh, quien guarda su corazón de dudas y de sospechas y de deseos prohibidos y malicia y odio y todos los demás vicios, y guarda su lengua de la calumnia y la difamación, estamos hablando de esto ilícito, ¿no? La mentira, la maldición y todo pecado, todo lo que daña, todo daño y todo discurso prohibido, y guarda su castidad, sigue el Sheikh, y su vista de lo prohibido, ¿no? Y guarda su estómago de comer lo prohibido, y sus miembros de acumular pecados constantemente. Entonces esto es la verdadera piedad, dice el Sheikh, yani al-wara' al-haqiqiyya, ¿no? Perdón. ومن ضيع شيئا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك. Dice, quien descuida cualquier de estas cosas disminuye su piedad en esa medida. Y por eso, dice el Sheikh, por eso Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, o Sheikh al-Islam Ibn Qayyim más bien, dijo, la piedad, o dijo en su dicho, en su libro Madarij as-Salikin de Ibn Qayyim, que dijo, al-wara' tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. La piedad, el wara', consiste en abandonar aquello que se teme que cause daño en el más allá. O sea, o abandonar todo lo que va a ser la causa para un castigo en el más allá. Abandonar todo lo que
causará un daño o un castigo en el más allá. Eso es la piedad verdadera, acorde de lo que menciona aquí Sheikh al-Islam Ibn Qayyim, el Imam Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Naam. Subhanallah. La tercera frase de este hadith, yani, wala hasaba ka husn al-khulaq, que no hay nobleza como el buen carácter, ¿no? Como el buen carácter. Entonces, esto se debe, dice Sheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, esto se debe a que la nobleza es un estatus elevado entre las personas. Una persona, dice el Sheikh, de nobleza goza de respeto y honor en consecuencia. Y este estatus es de dos tipos. Este estatus de nobleza es de dos tipos. Primero viene de linaje, vinculado a la ascendencia de una persona y al honor de su familia, ¿no? Por ejemplo, si viene de la ascendencia o linaje de una familia real, ¿no? De reyes, sus padres y abuelos y bisabuelos pues son reyes. Entonces viene de eso, o ese honor viene de su familia. Este tipo es digno de elogio porque pues sugiere que quien lo posee actuará de acuerdo con su linaje. Es decir, pues si la persona viene de familia real, pues debe comportarse acorde de las costumbres y modo de comportarse de una familia real, que debe ser un ejemplo, un ejemplo antes de la familia. O una persona que viene de linaje de sabios, o de imams, o gente de conocimiento, ¿no? Pues debe de comportarse acorde de cómo es el comportamiento de sus padres y familia y bisabuelos y todo, ¿no? Y el Sheikh sigue, dice, elevándose por encima de la bajeza y adorno con nobles cualidades, es decir, elevándose arriba de los que no tienen esas cualidades, o los que no tienen esos adornos, como menciona el Sheikh, adornos de nobles. No quiere decir, ¿no? Y el Sheikh no está mencionando de que esto quiere decir cualquier persona que viene de esa nobleza, de esa digamos, linaje, es necesariamente una buena persona. Pero estamos hablando de cómo debe la persona actuar si viene de ese linaje, ¿no? Es condiciado por los demás, dice el Sheikh. El segundo tipo de nobleza, dice el Sheikh, es la verdadera nobleza. El segundo tipo es la verdadera nobleza, que es una descripción del sirviente, de su belleza y adorno y una bendición en este mundo y en el más allá. Es el buen carácter que tiene la persona, que abarca la paciencia y el perdón, hacer el bien y mostrar bondad, soportar las dificultades, el abuso, el daño, soportar todo eso y ser paciente y tratar las personas de diferentes clases sociales con buen carácter. Y esto es importante porque es, digamos, tratar bien a un rico o un rey o un príncipe es fácil, pero lo que enseña el buen carácter es que trata a la gente de diferentes clases y niveles con buen carácter, a todos. O sea, su carácter noble es constante con todos. Si lo desea, puede decir, el buen carácter es de dos tipos, dice el Sheikh. El buen carácter es de dos tipos. Primero, tener buen carácter ante Allah subhanahu wa ta'ala, que eso es algo importante. Y antes de seguir lo que está diciendo el Sheikh, es algo que
mucha gente no entiende. Hay gente que siempre, no sé, atacan, gente que ataca la gente de Ahl Sunnah y la gente de la Sunnah y Salafía con tener mal carácter. Y no vamos a decir que no hay Salafis o no hay gente de la Sunnah que no tiene mal carácter. Puede ser que sí hay, ¿no? Pero lo mencionan esto con los Salafis porque no pueden atacar su creencia ni su metodología porque está basado en evidencias del Corán y la Sunnah. Entonces no pueden refutarlo porque está basado a eso. Entonces lo que hacen, se van a hacer ataques personales. Entonces empiezan a decir que tiene mal carácter, ¿no? Y que lo más importante de esta religión es el carácter, ¿no? Y cómo se comporta una persona y su carácter. Y eso es cierto. Lo más importante de este din es el carácter y el modo de cómo comportarse. Pero lo que no entienden es el carácter y cómo comportarse, el akhlaq. No es solo sonreír y hablar así suavemente y ser paciente con todo. O sea, eso no es solo el carácter y el comportamiento correcto, porque lo más grande del comportamiento correcto y carácter noble es estar sobre Tawhid. Es estar sobre Hanifiyya, Milat Ibrahim. ¿No? Es estar sobre el Tawhid de Allah y someterse completamente y entregarse y rendirse a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Ese es el carácter más grande y más noble. Que la persona es muwahid. Y en eso, ser muwahid obedece a Allah y se entrega a Allah. Y solo adora a Allah y no adora nada ni nadie en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces obedece a Allah y sigue la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam y su legislación, la sharia. ¿No? Entonces siguiendo la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues esto es el carácter más noble que la persona puede tener en ser muwahid, ser hanif en su din. No hay una cosa más grande en el carácter noble. Y cuando la persona falta o esta cualidad del carácter bueno, o este aspecto o característica del carácter bueno y noble, pues entonces lo demás del carácter noble no vale, no tiene valor. Porque si la persona sonríe y es paciente y da caridad y hace buenas acciones y ayuda a la gente y tiene un buen comportamiento y un buen carácter con la gente, pero no tiene buen carácter y comportamiento con Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, pues entonces lo demás no vale y no tiene valor. Entonces lo primero aquí menciona el Sheikh, tener buen carácter. Lo primero en tener de lo que estamos hablando, el husn al-khuluq, como menciona el Sheikh, son de dos tipos. El primero, tener buen carácter con Allah subhanahu wa ta'ala, lo cual consiste en recibir sus decisiones legales, sus juicios, predestinadas con contentamiento y sumisión a todos los juicios y veredictos y decretos de Allah subhanahu wa ta'ala, obedecer su ley con tranquilidad, dice Sheikh, y satisfacción, y agradecer a Allah por lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha concedido en cuanto al asunto, el asunto de la religión y el éxito, ¿no? Y ser paciente con sus decretos, que son difíciles o dolorosos, dice el Sheikh, y estar contento con ellos. Esto es tener buen carácter con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, someterse completamente a Él, obedecer su legislación,
es decir que está sobre tawhid, está sobre imán, está sobre la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y se aleja de shirk, y se aleja de kufr, y se aleja de bid'ah, y está sobre el camino recto, y se aleja del desvío y los otros caminos. ¿No? Entonces, este es primeramente y lo más importante, el carácter noble. Cómo se comporta la persona y cómo es su carácter con Allah subhanahu wa ta'ala, con su mensajero, con el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Si es hanif, que se entrega y se rinde solamente a él. Si es muahid, si es una persona que solo dirige los actos de adoración solamente a Allah y no a otro en vez de Allah. ¿No? Si es mu'min, si tiene imán en todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena tener imán. ¿No? Si es muhsin, si es una persona que hace el bien y hace buenas obras y se aferra a hacerlas para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el que tiene carácter noble, akhlaq hamida, ¿no? O husn al-khuluq. ¿No? Entonces el Sheikh menciona y dice, el segundo tipo es el buen carácter hacia los demás, ¿no? Hacia los demás, que incluye ser generoso, paciente, paciente ante dificultades y daño que le llega de la gente, ¿cómo se dice? Se aleja de causar daño a otros. Dice el Sheikh, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ¿No? خذ العفو, toma la indulgencia. ¿No? وأمر بالعرف, ordena con lo que es justo. ¿No? وأعرض عن الجاهلين, y apártate de aquellos ignorantes, aquellos malvados ignorantes. ¿No? Y el Sheikh igual menciona y dice otro dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ¿No? Y el bien, dice Allah subhanahu wa ta'ala, el bien y el mal no son iguales. Rechaza el mal con lo que es mejor. ¿No? Entonces, aquel entre quien tú y él hay amistad, dice aquí Allah subhanahu wa ta'ala, se convertirá en un amigo fiel, si es que te comportas así. Pero a nadie se le concede esto excepto a los pacientes, a los que tienen sabor, paciencia. Y a nadie se le concede esto excepto a quien posee una gran parte del bien. Una gran parte del bien. Haddin azim. ¿No? Una gran parte del bien. ¿No? Y el Sheikh aquí, Sheikh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di rahimahullah termina aquí mencionando y diciendo: فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق فقد نال الخير والفلاح. نعم, y quien quien se comporta o quien hace y se esfuerza para comportarse bien con Allah y con los demás, alcanzará la bondad y el éxito. No, y el Sheikh termina aquí diciendo: Wallahu a'lam, y Allah sabe mejor. Es el comentario del Sheikh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di.
rahimahullah ta'ala. De este hadith, ya Juan barakallahu fikum, no hay comentario de Sheikh Ubaid al-Jabri rahimahullah ta'ala. Y esto en varios de los hadith el Sheikh no escribió un comentario sobre el hadith cuando está claro que pues lo que menciona Sheikh Abdurrahman es suficiente y el Sheikh lo deja así, en veces no deja un comentario, nada. Estoy viendo el siguiente hadith, los siguientes hadiths, si tenemos tiempo para eso, pero no, vamos a dejar los siguientes hadiths para la siguiente clase de Allah Ta'ala, y con esto vamos a terminar aquí. Pero vamos a mencionar algo muy importante, o vamos a mencionarlo otra vez, lo que mencionamos y lo que menciona el Sheikh aquí, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, y lo que mencionan los sabios grandes sobre el tema del carácter noble. El Salafi, el Sunni, la persona que sigue la Sunna y sigue el camino de los Sahaba y sigue el Corán y sigue la Sharia, él es obligatorio para él y para los demás igual seguir el comportamiento y carácter que Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga a seguir en el Corán y en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, por darnos ese ejemplo, el mejor ejemplo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces no tenemos excusa para decir, bueno, lo más importante es el carácter noble y el comportamiento noble con Allah, y por lo menos yo cumplo con eso, y hacemos eso como una excusa o un, no sé, como que no reconoce de que tener un mal carácter con la gente, hablarles mal o comportarse mal con ellos, ya sea que son salafis o ya sea que no son salafis, ya sea que son musulmanes o ya sea que no son musulmanes, es algo malo en el din y es algo horrible en el din de Allah, tener un mal carácter. El carácter es muy importante, el comportamiento es muy importante, y los hermanos y las hermanas deben alejarse, específicamente los hermanos y hermanas conversos que han aceptado el din del Islam, tomaron shahada y aceptaron el din y entraron y abrazaron el Islam, deben tratar de dejar todo el mal comportamiento y carácter del pasado, todo lo posible, y luchar siempre, constantemente, de alejarse de eso. Y eso solo pasa cuando sube de imán, y el imán, la fe, no sube excepto con conocimiento. Entonces hay que hacer el esfuerzo de buscar el conocimiento y leer sobre el din de Allah y la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, la sira de los sahaba, aprender leyendo las biografías del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los sahaba, y entender cómo era el comportamiento y carácter de ellos, qué es lo que Allah nos obliga en cómo comportarnos, cómo está ese comportamiento y carácter en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y seguirlo, porque es importante, y dejar el modo que hablábamos antes cuando éramos kufar, cuando no éramos musulmanes, el modo corriente y horrible y feo en cómo hablan los kufar, que es algo específico para ellos. Cada uno, nosotros somos de diferentes países, hay hermanos y hermanas aquí de México, de Colombia, de Nicaragua, de España, de diferentes lugares, y sabemos cómo cada uno de esos países, cómo hablan los kufar en esos países, son distintos. Cómo hablan los kufar en España es distinto a cómo hablan los kufar en México, o cómo hablan en Nicaragua puede ser muy diferente en cómo hablan en Colombia. Los kufar, los dichos y las expresiones en cómo hablan, hay que ser muy diferentes a ellos. Y hablar, cuando nosotros hablamos, se oye, y los kufar, hasta los kufar pueden ver y reconocer que su discurso es noble,
Su manera de hablar es noble, no habla con malas palabras, no habla con dichos y expresiones de calle y de barrio y de gente corriente y baja. Pero somos de la gente de la sunnah. Bi'idhnillah, somos de la gente del haqq. Y vamos a mantener ese haqq y ese camino de la sunnah en comportarnos bien y tratar la gente bien. Tener paciencia en hacer ese esfuerzo. Eso es muy importante, Juan Barakallahu Fikum. Muy importante, porque claro que los enemigos del din, enemigos de la sunnah, enemigos de salafía, enemigos de los salafis, van a atacar a los salafis con decir, pues son gente que se comporta mal, no tiene buen carácter y no sé qué, porque no tienen otra cosa. Porque no pueden decir nuestra aqida es falsa, o nuestro minhaj es falso, o no pueden con evidencias refutar nuestra aqida o nuestro minhaj. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos atacan en cosas personales, en fallos o errores personales. Porque no pueden refutar el haq en lo que estamos o en lo que predicamos. Entonces van a decir, este hermano hace esto, este hermano hace esto, esta hermana hace eso, o no hace esto y él no hace esto. Yani, cosas de fallos y errores personales. ¿No? Entonces esto, ya Juan, los salafis es muy importante y es más aún obligatorio que los salafis tengan un buen carácter y un buen comportamiento, porque tienen el ejemplo de no solo el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero los sahaba y los imams de la sunnah y los sabios a quien referimos nuestra religión y aprendemos de ellos cuando vemos el gran carácter de los sabios. Y eso es importante, por eso es importante a la gente conocer quién son los sabios, porque puede ser que una persona dice, bueno, el profeta sallallahu alaihi wasallam no vamos a alcanzar su carácter y su comportamiento, y esa es la excusa que viene de Shaitán. Te trae esa excusa para desviarte de no tratar de luchar y esforzarte para tener ese carácter y ese comportamiento. Y lo mismo lo haces con los sahaba y los tabi'in o los imams de la sunnah. Sí, el imam Ahmed era reconocido por ser su carácter, un gran carácter y gran comportamiento, pero nadie de nosotros vamos a alcanzar eso. Entonces hacen esa excusa y se entregan a Shaitán con esa excusa y no hacen el esfuerzo para obtener y lograr un gran comportamiento y carácter. Pero si miramos a los sabios que tenemos vivos, o en nuestros tiempos, aunque han fallecido hace poco tiempo, como Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, si leen sobre la vida de Sheikh Abdulaziz bin Baz, un carácter noble, un comportamiento increíble que toda la gente que conoció a Sheikh Abdulaziz bin Baz, era la cosa que siempre hablan de él. No es solamente de su conocimiento, pero de su carácter, que era un hombre humilde, un hombre paciente, un hombre que sonría y trata a la gente bien. Y, o sea, ese ejemplo de Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, de Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, de estos grandes mashayikh, de Sheikh Salih al-Uhaydan, de Sheikh Muhammad Rahman al-Jami, de Sheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali. Estos sabios, grandes montañas de conocimiento que vivieron en nuestros tiempos, bi'idhnillahi ta'ala, podemos regresar y saber y conocer ellos igual, aunque algunos han fallecido, pero los que no han fallecido, está igual. Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, subhanallah, Sheikh Salih bin Abdulaziz al-Sheikh, Sheikh Muhammad bin Hassan al-Sheikh. Estos grandes sabios, grandes sabios que podemos ver el ejemplo de su carácter y comportamiento. No es algo que está lejos, que no podemos alcanzar ni lograr. Pero debemos hacer ese esfuerzo grandísimo
y alejar Shaitán de que no podemos hacerlo o que es algo que no podemos lograr. Pero debemos hacer todo lo posible, empezando con la búsqueda de conocimiento en cómo fueron. O sea, leer los libros de Sira, leer los libros de Hadith, leer las explicaciones del Corán, leer y escuchar las charlas de los sabios cuando explican esto, para aprenderlo. Hay muchos libros sobre el comportamiento, sobre el estudio del akhlaq, el estudio de cómo fueron esos hombres grandes, ya sea desde el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, o hasta el tiempo de hoy, que escriben libros sobre las vidas de estos sabios grandes. Y por eso es el propósito de escribir esos libros, para aprender de ellos y cómo eran, para que sea un ánimo para nosotros para tratar de hacer lo mismo, ¿no? El din de Allah subhanahu wa ta'ala no es solo para leerlo ni escucharlo, pero es para ponerlo en práctica, para usarlo como guía en nuestras vidas, ¿no? Entonces le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe a ese comportamiento noble y ese carácter noble, específicamente del ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba, y después de eso de los imams del din de Allah subhanahu wa ta'ala y los sabios grandes de nuestro din, en cómo tener ese comportamiento noble y bello y carácter noble y bello para poder acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala con ello. Barakallahu fikum. Con esto terminamos, ya Juan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Bueno, la pregunta aquí es si podemos repetir el hadith. No, el hadith es narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, perdón, el hadith es narrado por Abu Dhar. No, Abu Dhar es narrado por Abu Dhar al-Ghaffari radiyallahu anhu, ¿no? Que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Ya Abu Dhar, oh Abu Dhar, la aqla ka tadbir, no hay intelecto como la reflexión, wala wara kal kaf, ni piedad como la moderación, wala hasab ka husn al-khuluq, ni nobleza como el buen carácter. Y reportado por el Imam al-Bayhaqi en su libro Shu'b al-Iman. Pero como mencionamos, el Sheikh o el Imam al-Hadith fil asrina, en nuestro tiempo, el Imam de Hadith, Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, mencionó que este Hadith, en la cadena de transmisión hay debilidad, entonces es da'if, pero el significado de este hadith es correcto, como se ha mencionado. No, el significado. Wallahu ta'ala a'lam. Hay otras preguntas de Juan, barakallahu fikum. No entiendo la pregunta aquí, Rodolfo. Lo que clasifica el hadith, si es da'if, es lo que se explicó en la clase, o en las clases, o en la clase, por el comportamiento del narrador. No se está hablando del comportamiento del narrador, pero en la cadena de transmisión del hadith hay lo que se llama elal. Elal es defectos. No, y aquí el Sheikh no está mencionando este detalle. Ni Sheikh al-Albani ni menciona lo que ha dicho Sheikh al-Albani con detalle sobre este hadith. Solo menciona que es da'if.
que el hadith es da'if. No. Bueno, Juan, barakallahu fikum. Aquí me despido, inshallah, hasta mañana. Tenemos otra clase a la misma hora, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Bi'idhnillahi ta'ala. Es nuestra clase de Durus al-Muhimma de Amat al-Umma, yani las lecciones importantes de Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, con la explicación de Sheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Inshallah, hasta mañana. Barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.